el propósito de la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema del día de hoy en el Centro de Entrenamiento para la Vida Hechos. Bienvenido a esta conferencia en el cual no dudo de que Dios hablará a tu vida en una conferencia del Reino de Dios explicada de una manera práctica. Todos los temas que se imparten en este Centro de Entrenamiento para la Vida Hechos son para que te ayuden a tener una vida llena de bienestar, una vida llena de mucha prosperidad, siempre en el ámbito del reino de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que muchos han escuchado y es respecto a la salvación. Muchos líderes religiosos predican de este tema, hablan de este tema, muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia tocan este tema sobre la salvación. Lastimosamente, el enfoque que se le da a la salvación es un enfoque de escapar, llamémoslo así, lo venden de un punto de vista que es un escapismo. ¿A qué me refiero yo cuando digo escapismo? La mayoría de religiones hablan de la salvación de que el ser humano tiene que escapar de la tierra para ir lo que es al cielo. Cuando hablan de salvación es de que tú no te vas a condenar en el infierno, sino que vas a ir al cielo. Ahora bien, ¿pero será realmente de esa salvación o es el verdadero propósito de la salvación que nuestro Señor Jesucristo habló hace más de 2000 años cuando vino acá a la tierra? Pues el día de hoy en esta conferencia te voy a explicar cuando Jesús hablaba de la salvación, ¿a qué se refería? ¿Salvación de qué? Cuando Él hablaba en diferentes lugares de que Él había a salvar, venía lo que es a encontrar lo que se había perdido o a salvarnos de diferentes circunstancias, no se refería a lo que muchos líderes religiosos nos han enseñado, de que la salvación como un modelo de escapismo de la tierra para ir al cielo y no ir al infierno. En este sentido, pues nos hablan de para tener salvación, pues hay que morir, porque al momento de morir, pues tú si has recibido al Señor Jesús como tu Salvador personal, vas a ir al cielo, te dicen las diferentes religiones. Y si tú no lo has recibido, vas a ir al infierno. Pero Jesús, cuando hablaba de salvación, no solo habla de esa salvación que yo te acabo de mencionar, no, va muchísimo más allá. Y hoy lo vamos a estudiar. Quédate en esa conferencia. Vamos a leer lo que es Juan 10, 9. Dice de la siguiente manera el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Escúchalo bien. Aquí esta cita bíblica nos dice de que Jesucristo es la puerta. Es decir, que por medio de Jesucristo nosotros vamos a entrar lo que es al reino de Dios. ¿Cómo? Y entonces tú podrás decir, pero ¿cómo yo puedo encontrar esa puerta? ¿Cómo yo puedo entrar en esa puerta? Pues hay de diferentes maneras de hacerlo. Pero hay un denominador en común y es que tú lo tienes que confesar y creerlo. No hay una oración específica para hacerlo porque tampoco hay un modelo, no. Simple y sencillamente tienes que hacerlo con tus palabras. Tienes que llamarlo a tu corazón, tienes que decirle a Dios, Señor Jesús, necesito que entres a mi vida, yo quiero entrar a ese reino. Tú lo expresas con tus palabras, como tú lo sientas, y entonces Él va a venir a tu vida y ahí vas a encontrar la puerta, se te va a abrir la puerta y vas a poder entrar a la dimensión del reino de Dios. Ahora bien, pero en el reino de Dios, ¿qué encontramos en el reino de Dios? Pues, estimado amigo y amiga, en el reino de Dios es donde se activan todos los elementos que necesitamos para vivir en prosperidad y bienestar acá en la tierra. Escúchalo bien. Cuando tú entras al reino de Dios a través de una confesión que tú haces con tus propias palabras, automáticamente se activa. ¿Por qué digo se activa? Y aquí creo que me pongan un poco de atención. Porque esos elementos que tú necesitas para vivir plenamente acá en la tierra ya lo tienes. Todo el ser humano que cuando nace ya viene con esos elementos. ¿Y de qué elementos estoy hablando? Pues la creatividad, el dominio, el poder, la fe,
el poder para dar fruto, el poder para multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos, todo eso, llamémoslo así, características, nosotros como seres humanos lo tenemos. Todo mundo lo tiene. La diferencia es que no está activado. ¿Por qué? Porque eso solamente se activa cuando tú entras al reino de Dios. Te voy a poner aquí un ejemplo. Es como que de repente a ti te ganas un boleto, llamémoslo así, para ir lo que es a un X hotel, y ese boleto está para que tú puedas comprar todos los alimentos que tú quieras, toda la bebida que tú quieras, te dan para escoger la habitación que tú quieras. Pero ese boleto solamente vale de lunes a viernes, para poner un ejemplo, y solamente vale en X hotel, de X país, por ejemplo. Ese boleto no te va a valer no te va a valer ni sábado ni domingo, y no te va a valer en otro lugar. Solamente ahí, en las condiciones que ahí te dice, es que tú vas a comer ilimitadamente, es que tú vas a escoger la habitación que quieras, tú vas a poder gozar de las piscinas, etc. De todos los beneficios que tiene ese hotel, solamente lo vas a poder disfrutar siguiendo las condiciones que ese boleto te dice. Así es el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios dice de que todo lo que nosotros tenemos en potencia, lo vamos a activar cuando entremos al reino de Dios. Dios en ningún momento Él garantiza de que nosotros podamos activar esos elementos fuera del reino de Dios, porque están hechos exclusivamente para que se activen en el sistema del reino de Dios. Así que por eso es importante entrar al reino de Dios a través de la única puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta misma porción bíblica nos sigue diciendo: cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Ok, aquí vamos a detenernos un rato. Cuando dice que cualquiera que entre por esa puerta se salvará, aquí no está hablando exclusivamente de salvarnos de ir al infierno e irnos al cielo cuando muramos. No, eso es una parte nada más. Aquí está hablando de que Dios viene, nos va a salvar del sistema pecaminoso, del sistema de los hombres, un sistema lleno de corrupción, un sistema lleno de mucha confusión. Él viene, nos va a sacar de ese sistema donde en ese sistema hay pobreza, hay enfermedad, hay crisis, hay lo que es pandemias, etc. Él nos va a sacar de ese sistema corrompido que Satanás ha establecido en el mundo y nos va a pasar al sistema del reino de Dios. Ojo aquí, y aquí quiero aclarar algo: no es necesario que tú mueras. Aquí no está hablando que tú tienes que morir para salir del sistema del mundo, del sistema pecaminoso, del sistema corrompido que Satanás ha establecido en el mundo, para que tú puedas gozar del sistema del reino de Dios. Porque aquí quiero aclarar algo: el mundo no es malo. Porque el mundo son diferentes, es un conjunto de sistemas que se dedican a una cierta área específicamente. Por ejemplo, un mundo es los deportes. Los deportes es todo un mundo. ¿Por qué? Porque ahí están las diferentes disciplinas de diferentes deportes. Otro mundo podría ser el mundo de los negocios. Cuando hablamos del mundo de los negocios, estamos hablando que ahí están las diferentes operaciones mercantiles que se dan en una determinada nación. Y así puedo hablar de diferentes mundos. Lo malo es cómo se administra ese mundo, el sistema que está gobernando ese mundo. En la actualidad, como el reino de Dios no está establecido como dice la Biblia, sino que el reino de Dios se está estableciendo como dice una religión, en ese sentido se están estableciendo sistemas corrompidos, sistemas corruptos. Cuando en el mundo se instaura un sistema que no es del reino de Dios, ese sistema es corrupto. Puede ser el sistema, porque muchos dicen: es que Satanás es el culpable de todo eso. No, estimado amigo y amiga. ¿Sabes por qué? Está el sistema de Satanás, está el sistema del hombre y está el sistema de la religión. Cualquiera podrá decir: pero los tres sistemas, Satanás tiene la culpa. Podría ser, pero hay circunstancias,
Por ejemplo, en el sistema de la religión, aquí me voy a tener un poquito. El sistema de la religión es un sistema que, entre comillas, es del reino de Dios, pero es un sistema que está corrompido porque lo hacen basado en doctrina de hombres. Entonces, en ese sentido, como no es un sistema del reino de Dios, es un sistema corrupto. Y por ende va a haber enfermedad, va a haber pobreza, va a haber calamidad, va a haber guerra, va a haber terremotos, va a haber pandemias, etc. ¿Por qué? Porque no es el sistema del reino de Dios. Y como yo lo dije al inicio, el único sistema donde no hay enfermedad, el único sistema donde no hay crisis, el único sistema donde no hay calamidad, donde no hay pandemia, sino que solamente hay prosperidad y bienestar, es el sistema del reino de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ir a esos mundos que te acabo de mencionar e ir a quitar, a remover el sistema que está gobernando ese mundo e ir a instaurar el sistema del reino de Dios. Pero para hacer eso, nosotros debemos Dios nos debe de sacar del sistema que no es del reino de Dios para introducirnos en el sistema del reino de Dios y de ahí nosotros ir a instaurar ese sistema a los diferentes mundos que hemos sido llamados a través de nuestros dones y talentos. A eso se refiere cuando estamos hablando de la salvación. A eso se refiere Jesús cuando Él hacía mucho énfasis en el reino de Dios y en la salvación. Estamos hablando de una salvación en el cual nosotros vamos a gobernar a través del sistema del reino de Dios. No estamos hablando de una salvación escapista como muchas religiones lo vienen anunciando en estas épocas. Más en esta época de crisis, donde muchas religiones han aprovechado del temor de la gente. Muchas religiones han aprovechado del miedo. Vienen y van a meter miedo a las personas para que vayan a sus religiones y pues las puedan tener dominados. Ahora bien, estimado amigo y amiga, es importante que nosotros comprendamos la salvación que Jesús nos da. La salvación que Jesús nos da es para ahora, es para allá. Jesús nos quiere salvar de los sistemas que no son del reino de Dios. Jesús nos quiere salvar del sistema religioso. Imagínate que en aquel momento cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el mayor enemigo de Jesús, escúchame lo que te voy a decir, el mayor enemigo de Jesús, sabías que no fue el sistema de Satanás, sino que fue el sistema religioso, que es una de las modalidades que Satanás tiene para lo que es corrompir el mundo, para que no se instaure el reino de Dios. Porque Satanás, sabes que Satanás es uno de los seres más estratégicos que hay. O mejor dicho, es el ser que utiliza más la estratagema. La estratagema es estrategias, pero de una manera, llamémoslo así ya, de una manera perversa. Ahora bien, si Satanás es uno de los seres que domina las estrategias, que domina la estratagema, él creó varias modalidades de sistemas para instaurarlo en el mundo. ¿Por qué lo hizo él esto? Porque él dijo, bueno, si yo solo si vengo yo, instauro solamente mi reino de una manera directa, en el caso del reino de las tinieblas, viene él, dijo, si yo lo instauro directamente, mucha gente no me lo va a creer, o mucha gente va a tener temor y no va a querer aceptarlo. Entonces vino él, creó diferentes sistemas para que se instaure ese sistema, siempre con la esencia del reino de las tinieblas, para que no se instaure el reino de Dios. Porque la meta de Satanás, estimado amigo y amiga, y a lo que más le teme Satanás, es que el reino de Dios se vaya estableciendo, se vaya instaurando en el mundo. Satanás no le teme de que un sistema religioso se instaure en el mundo. No, él dice, está bien, que siga instaurándose, que siga creciendo X religión, que siga creciendo X denominación. Eso a mí no me aflige. Satanás se aflige, Satanás le tiemblan, llamémoslo así, usando una analogía, sabemos que Satanás es espíritu, pero Satanás le tiemblan las rodillas cuando personas se van levantando, instaurando, estableciendo el reino de Dios en los mundos. A eso Satanás le tiene miedo. Y a eso es que Satanás viene y va
crear resistencia. Obviamente Él sabe de que no lo puede vencer porque el reino de Dios es más poderoso que el reino de las tinieblas. Por eso es importante que estas conferencias se anuncien en todo el mundo, anunciando de que lo que Jesucristo vino a traer a este mundo fue la restauración del reino de Dios. Terminando, estimado amigo y amiga. Jesucristo vino hace más de 2000 años, murió por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. ¿Salvos cuando muramos? No, salvos desde ya, para sacarnos de los diferentes sistemas que Satanás ha creado, que no son del reino de Dios, y nos viene y nos ubica en el reino en el reino de Dios. Ya nosotros instaurados, ya nosotros dentro del sistema del reino de Dios, se nos activan todos esos poderes, llamémoslo así, que tenemos dentro de nosotros. El poder de la creatividad, la fe, el poder del dominio propio, el poder de dar frutos, el poder de multiplicar, el poder de prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros venimos y ese reino de Dios está instaurado en nuestra vida, se activan nuestros dones y talentos para nosotros poder ejecutarlos en la tierra, ejecutarlos en un mundo, digamos, en cualquier tipo de mundo, de los deportes, políticos, negocios, artes, etcétera. Y nosotros, como a través de diferentes personas, vamos a gobernar ese mundo a través de la aplicación de nuestros dones y talentos basado en los principios del reino de Dios. ¿Salvos para qué, amigo y amiga? Para establecer el reino de Dios en el mundo. No salvos para no ir al infierno. ¿Por qué, estimado amigo y amiga? Porque cuando nosotros venimos y estamos dedicados a establecer el reino de Dios acá en la tierra, acá en el mundo, automáticamente tenemos ganado el cielo y no tenemos que preocuparnos por irnos al infierno porque estamos trabajando para nuestro Padre Dios. Dios te bendiga.